Del Evangelio según San Juan. Pilato llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mi realeza no es de este mundo. Cerramos el ciclo litúrgico conocido como durante el año, a veces también llamado tiempo ordinario, con esta solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, Cristo Rey. Mi realeza no es de este mundo, dice el Señor. Estamos en el contexto del relato de la pasión en el Evangelio según San Juan, en el diálogo con Pilato, el tiempo del juicio y de la sentencia. ¿En qué sentido Jesús es rey? Porque para eso ha nacido, para ser rey, y para eso ha venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo el que es de la verdad escucha la voz de Cristo Rey. Quería contarles que la verdad, en términos bíblicos, de pensamiento hebreo, no se trata tanto o solamente de un aspecto lógico, de un juicio que puede ser verdadero o falso. La verdad, lo verdadero, es lo firme. Es como el cimiento en el cual uno puede apoyarse y construir seguro. La verdad es el fundamento que permanece inconmovible. Lo que no cambia, lo que no se muda, lo que es eterno. En este sentido, Dios es la verdad. Dios es lo firme, el cimiento, el fundamento en el cual apoyar la vida. Dios, la palabra que nos comunica, el proyecto que tiene para nosotros, su voluntad santa. Dios es la verdad, y creer significa apoyarse en Él, confiarse en Él, en su revelación, en su comunicación. Escuchar la voz, guardar los mandatos. Este domingo, la Iglesia nos propone leer el texto de Daniel 7, famosa profecía sobre aquella figura del Hijo del Hombre que viene entre las nubes, rodeado de los ángeles, lleno de poder y de gloria para gobernar a todos los pueblos y las naciones cuyo reino no pasará. Pero quisiera dedicarme con ustedes a comentar la segunda lectura del Apocalipsis. Jesucristo es el testigo fiel. Lo que escuchamos recién en el Evangelio. Para eso ha venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Yo soy la verdad, y la verdad los hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, el Hijo, es el testigo fiel del Padre, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo
dé a conocer. Como me dice Felipe, muéstranos al Padre, ¿no crees que el Padre está en mí y yo en el Padre, que somos una sola cosa? Como el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, ustedes también deben estar en mí, y estando en mí estarán en el Padre. Es decir, Jesús es el testigo, el revelador de la paternidad, del Dios inaccesible, totalmente otro y trascendente, que en la encarnación de su Hijo del Verbo ha mostrado su rostro para nosotros. Podríamos decir, en Jesucristo percibimos el rostro del Padre que se ha vuelto hacia nosotros. Nos encontramos con el Padre en su Hijo, en Jesucristo, que es la plenitud de la revelación del Padre. Y el testigo fiel es veraz, no miente, no engaña, por lo tanto podemos confiar en su testimonio. Y la Iglesia siempre ha expresado que frente a la revelación de Dios, frente a la comunicación de Dios, lo que le corresponde al hombre es hacer obsequio de su inteligencia y su voluntad. Podríamos decir, arrodillarse humildemente, reconocer a Dios, reconocer sus caminos, sus planes, sus proyectos, aceptar la verdad que nos comunica para la salvación. Es el testigo fiel el primero que resucitó de entre los muertos. El viviente que fue entregado a la muerte para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos. El primer vencedor de la muerte que hace posible que todos nosotros, toda la humanidad venza la muerte para alcanzar la vida, la eternidad, la gloria. Y de esta forma reina Jesús, dando testimonio del Padre y entregando la vida. Una forma tan distinta de los poderosos de este mundo. Por eso mi realeza no es de este mundo. Él nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su sangre. Por tanto, ese es el trono de gloria de este rey, la cruz. La Pascua es la manifestación plena de su reinado. Ese reinado del amor, del que se dona a sí mismo sin medida, sin reserva, el que hace sacrificio, holocausto e inmolación de sí para rescatar, liberar, sanar, religar, hacernos capaces de vivir la comunión, la alianza con su Padre, en el Espíritu, mediante el Hijo, claro. E hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios su Padre. A veces no tenemos tan claro que somos un pueblo sacerdotal. Sabemos que por el bautismo somos en Cristo sacerdotes, profetas y reyes. Reconocemos, claro, el sacerdocio ministerial de los presbíteros, de los obispos, los diáconos al servicio de este ministerio, también en el sacramento del orden. Pero a veces no reconocemos o somos ignorantes del sacerdocio común o bautismal. Somos todos un pueblo sacerdotal. ¿Y qué es lo propio de un sacerdote? Ser un puente entre Dios y los hombres. Colaborar, cooperar para la comunión, para la alianza entre Dios y los hombres. Y Jesucristo lo hace a través de su propia entrega.
En Jesucristo se da la plenitud del sacerdocio, como la liturgia afirma con belleza, con la fe de la iglesia de siempre. Jesucristo es todo, es el sacerdote que ofrece. También es el altar sobre el cual se ofrece y es la víctima que se ofrece. Y entonces la iglesia tiene que entrar en esta dinámica. Algún texto de la liturgia le pide al Señor, conviértenos en ofrenda permanente. Es decir, que podamos cumplir nuestra vocación de pueblo sacerdotal, entregarnos con Cristo, ofrecernos con Cristo, vivir en el sacrificio pascual de Cristo para colaborar, cooperar con la tarea propia de la iglesia. Unir a Dios con los hombres, con la humanidad entera. Ser un pueblo de muchos pueblos y naciones reunidos, como dice el texto del famoso San Cipriano de Cartago, que cita al comienzo la Lumen Gentium, un pueblo reunido en virtud del misterio de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un Dios que es comunión y nos invita a la comunión. Y esto la Iglesia debe hacerlo uniéndose al sacrificio pascual de Cristo, no solo en la celebración del culto litúrgico, sino en la celebración del auténtico culto cristiano, como diría San Pablo, ofrecernos a nosotros mismos, como víctima santa, irreprochable, pura, ofrecer nuestra vida, nuestra inteligencia, nuestro corazón, nuestro tiempo, todo nuestro ser, ofrecérselo a Dios para darle gloria, ofrecerle nuestra vida a Dios para que podamos ser instrumentos, colaboradores que ayuden, que sean puentes entre Dios y los hombres, que la iglesia ayude a que el mundo se abra a Dios, que lo reciba y celebre la alianza con Él. En este sentido, somos un reino de sacerdotes y es nuestra misión e identidad participar del sacerdocio de Cristo para dar culto al Padre en el Espíritu. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que al final esta podría ser una excelente síntesis de la presencia de la Iglesia en el mundo, en la cultura. La Iglesia está para decirle al mundo, a Dios, a Él sea la gloria y el poder. Solo Él lo tiene, no hay otro Dios, no hay otro Rey, no hay otro Señor. Y como diría el apóstol San Pablo, toda rodilla se doble y proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios su Padre. Él viene sobre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado. Por Él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Él viene. Evidentemente el Adviento, que continúa como tiempo litúrgico, nos lo va a insistir. Cristo viene, viene en gloria, con todo lo que significa. Y está siempre viniendo, como veníamos reflexionando desde el domingo anterior. Y cuando Él venga habrá compunción, arrepentimiento. Se darán cuenta muchos que estaban equivocados en su forma de vivir, se golpearán el pecho. Y entonces podrán contemplar y adherir al señorío de Cristo Rey. Mis hermanos, yo a veces quisiera ser un poco más alentador en algunos mensajes y no tan exhortativo. Pero es verdad que estamos en un tiempo difícil. Nosotros como iglesia
nuestras comunidades, tenemos que recordarnos la importancia del señorío de Jesús. A veces, modernamente, últimamente, reducimos demasiado la vida de la iglesia a una mirada que yo diría que es demasiado sociológica. Y entonces desarrollamos la pastoral de la caridad, de la asistencia a los pobres, a los débiles, a los enfermos y a tantos sufrimientos. Y está muy bien, ¿cómo no hacerlo si lo hacemos en Cristo? Pero ese es el tema, que lo hagamos en Cristo y que los sufrientes, los enfermos, los pobres, todos aquellos que atendemos, se queden con Cristo, que descubran a Cristo, que se entreguen a Cristo. Porque podemos resolver situaciones materiales del hoy, del presente, de la historia, y no comunicarles la salvación. Y Cristo es la salvación. La comunión con Dios es salvación. Y es plenitud de vida y de luz y de gozo. Y entonces muchas veces nosotros omitimos o más débilmente expresamos, manifestamos esta realidad, la centralidad de Cristo. Él es todo para nosotros. Y la fe en Cristo nos da salvación, alianza, gloria, eternidad, que se hace presente ya aquí en la historia por su gracia, como anticipos, como primicias, mediante el Espíritu Santo, de la gloria futura, de la vida eterna, del gozo sobreabundante de la alianza de amor con Dios. A veces nos falta un poco más de sentido sobrenatural. Y podemos reducir la vida de la iglesia a énfasis, acentos que nos acercaría más a una organización política, a una organización asistencial, de beneficencia, a una organización no gubernamental, subsidiaria de lo que el Estado quizás no hace o no puede hacer. Pero el centro de la vida de la iglesia es decir: Jesucristo ha venido y Jesucristo viene. A Él sea el honor, el poder y la gloria. Él es el Señor, Él es el Rey. Y la vida del hombre encuentra su sentido, su plenitud, su saciedad en Cristo. No hay vida sin Él. Lo que llamamos vida sin Jesucristo es un espejismo. Se desbarata entre nuestras manos. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Quisiera terminar esta predicación con la pregunta simple pero incisiva. ¿Es Jesucristo tu Rey? ¿Es Jesucristo tu Señor? O si quieren el lenguaje demasiado peculiar al estilo del Padre Silvio, ¿es Jesucristo el amado de tu corazón y el esposo de tu vida? Toda tu vida está en Él y sin Él no hay vida para ti. Todo lo que tienes lo tienes en Cristo, fundamentado en Él, en sintonía con Él. O hay partes de tu vida que han sido privatizadas, de tu vida, de tu mente, de tu corazón.
para ti mismo y están lejos del Señor Jesús. ¿Te has reservado algo para ti o has recordado y experimentado que todo te ha sido dado por Cristo y que todo tienes que devolverlo a Cristo? Mi Dios y mi todo, como decía San Francisco de Asís. O si quieren, lo pregunto de un modo diverso. ¿Estás enamorado de Jesucristo? ¿Vives una intensa historia de amor con el Señor? ¿O tu fe cristiana se reduce solo a buenos comportamientos, a hacer buena letra, a cumplir con algunas obligaciones cultuales, caritativas? Y se reduce solo a eso, a veces fatigoso, quejoso, triste, quejándote, otra vez tengo que ir a misa, otra vez tengo que atender a esta persona que me pide algo, una ayuda, otra vez tengo que intentar ser bueno, ¿y por qué no vivir como viven los demás? ¿Por qué tengo que llevar esta vida? ¿Por qué la cruz? Etcétera. ¿O realmente tu vida está llena del amor de Jesucristo, fuego ardiente de caridad, y en Cristo lo podés vivir todo y sin Cristo no podés vivir nada? ¿Realmente sos de Cristo? ¿Te das cuenta que celebrar a Cristo Rey supone al menos este ideal? Desde donde estemos hoy, convertirnos, crecer, madurar, para que Cristo sea todo en nuestra vida. Que nada pueda ser explicado sin Jesucristo. Que nada esté exento de Jesucristo. Que Jesucristo sea el alfa y el omega, el principio y el fin, el sentido de todo, el fundamento de todo, el horizonte de todo, el camino que recorremos. En Él somos, nos movemos y existimos, decía San Pablo citando una poesía profana. Vivimos siempre en Cristo, porque Él es nuestra vida, nuestro Rey y nuestro Señor. Que crezca en todos nosotros ese amor. Que estemos enamorados de Cristo, el Salvador, que ha venido y que vuelve, en alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.